Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Antes de continuar, quiero desearles a todos ustedes un feliz año 2024. Que en este año 2024 puedan alcanzar sus objetivos y que Dios a todos nosotros nos brinde salud, felicidad y prosperidad. Y como saben, nunca se debe de rendir. Siga preparándose, siga soñando, pero construya esos sueños en acción. Bien, como les indicaba, estamos en el programa número 12 del programa Diálogo Profesional América. Si usted desea participar del programa, puede sumarse o entrar a las entrevistas, a los paneles profesionales en este año 2024, a los foros, a través de la identificación que usted puede observar en la parte inferior de la pantalla, que es el 81 89 08 17 317 con el código de acceso 82 70 62. Independientemente si desea participar como capacitador, como parte de la entrevista a nuestro programa, puede enviarnos un email a audex.com.es, que también está en la parte inferior de la pantalla. O si quiere sumarse al grupo de profesionales, al grupo de WhatsApp, donde tenemos el grupo del mismo nombre del programa, usted puede escribirnos o enviarnos un mensaje al prefijo 593, el celular 0994-982-531. Hoy, miércoles 3 de enero 2024, ya siendo las 19 horas 26 minutos, ya estamos próximos a iniciar nuestro programa con nuestro colega invitado del día de hoy. Recuerden que para el mes de mayo entramos al séptimo Foro NIF Panamá, que se va a realizar en mayo 2024, gracias a la doctora Alejandra Hidalgo, directora del Centro de Investigaciones Financieras Contables de Panamá, de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado UNESPA, la Universidad UNESPA, que está apoyando estas iniciativas educativas. No se olvide, para que se inscriba a tiempo. El día de hoy nos van a acompañar en la parte entrevistadora la magíster María Elizabeth Ibarra Mendoza, contadora pública certificada de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde usted puede invitar a la profesional al email eibarra@loanco.com.mx. Nuestra profesional invitada es especialista en gobierno corporativo por el INGOME, tiene certificaciones por la CONSAR, AMED, AMEX, CNBB en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Directora fundadora de GG de Yucatán, SCP, otorgando asesoría hipotecaria, asesoría en inversiones del GIC-OS, Finanzas Descentralizadas. ¿Y quién habla? Víctor Parrales, el cual les da la bienvenida a su primer programa del año 2024.
Nuestro invitado del día de hoy es un profesional colombiano. Por tal motivo, vamos a leer una frase del país de nuestro invitado, emitida por el señor Jaime Garzón, que nos dice lo siguiente: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos, entre signos de exclamación. Nadie. Y así es, amigos. Nadie puede mejorar nuestros países sino solamente nosotros, aquellos, aquellas personas interesadas en un país mejor, en un país donde no, donde no exista el miedo, en un país donde podamos transitar libremente, en un país donde las leyes sean justas y la corrupción sea reducida casi a cero. Es verdad que los jóvenes por sí solos tal vez no puedan cambiar un país por la inexperiencia que tal vez en alguna medida posean. Pero la suma de todas las acciones de todos nosotros puede transformar ese país. Y como dice Jaime Garzón, un periodista, abogado, pedagogo, lamentablemente lo asesinaron por sus ideales. Y como dice él, nadie nos ayudará si nosotros no comenzamos a iniciar esa transformación. Y hoy que estamos en estos temas del día en nuestros países con muchos problemas de conflictos, tenemos un especialista invitado, un hombre que tiene experiencia, conoce sobre el tema, que en este programa no vamos a abordar todos los tópicos que esperamos abordar, pero que nos va a dar ciertas luces y que en el futuro lo vamos a tener como invitado especial en materia de seguridad, justamente para brindarnos charlas en el programa Diálogo Profesional América al magíster Carlos Alfonso Boschel Norman, magíster en seguridad y defensa. Carlos no es contador público, él es un oficial retirado de la Policía Nacional de Colombia, es auditor internacional de certificación BAS, radica en la ciudad de Ibagué, el departamento de Tolima, Colombia, y él es docente del Centro de Entrenamiento BAS, especialista en investigación criminal y alta dirección en seguridad privada, auditor líder e implementador ISO 37001 del sistema de gestión antisoborno, formador de oficiales y auditores de cumplimiento de sistemas contra lavado de activos y financiación del terrorismo, privacidad de datos personales.
Tiene 37 años de experiencia en proyectos de seguridad e investigaciones en los sectores públicos y privados. Entonces, con nuestro colega, que nos gustaría abordar todos estos temas interesantes, hoy no lo vamos a poder hacer. Hoy es un tema más de conocer al profesional, pero ya en este año 2024, gracias a esa colaboración filantrópica de este profesional, vamos a tener charlas interesantes en las materias que hemos leído. Pero leamos un poco más acerca de nuestro profesional invitado. Es oficial de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia, profesional en administración de empresas y criminalística, especialista en investigación criminal, maestrando en seguridad y defensa, auditor internacional de certificación BAS, Risk Manager ISO 37000, certificado en ISO 17024, certificado en ISO 17024, competencia como oficial de cumplimiento, auditor líder e implementador ISO 37001, sistema de gestión antisoborno, auditor líder ISO 22301, sistema de gestión continuidad de negocios, implementador líder ISO 37001, sistema de gestión de cumplimiento, consultor ISO 18788, sistema de gestión de operaciones de seguridad privada, consultor ISO 27001, sistema de gestión de seguridad de la información, miembro, miembro del Comité de Expertos por la Seguridad Empresarial, Dirección Investigación Criminal e Interpol DIGIN, Policía Nacional de Colombia. Miembro Grupo Consultivo para la Administración de Riesgos, Supervigilancia, diseñador e implementador del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Consultor, diseñador e implementador, operador económico autorizado de la OEA, formador de oficiales y auditores de cumplimiento, sistemas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, privacidad de datos personales. Docente del Centro de Entrenamiento BAS, docente de la Universidad Militar Nueva Granada y San Buenaventura, gerente de la firma CB Consultores Profesionales y, como lo indicaba, 37 años de experiencia profesional. Se ha desempeñado como administrador de riesgo para organizaciones de seguridad y defensa nacional, Congreso de la República de Colombia, vigilancia y seguridad privada, sectores industriales, comerciales, transporte, real, asegurador y bancario. Entonces, con nuestro colega invitado, el profesional Carlos Alfonso Boschel Norman, usted tiene un magnífico referente y profesional en materia de lavado de activos, seguridad, auditor en estos temas BAS, para el cual usted puede contactarlo a Carlos a través del correo cboschel@gmail.com, tanto para capacitaciones en su empresa como para brindar la asesoría a cada una de las compañías donde usted labora. Un maravilloso contacto, el cual hemos podido sumar a este grupo de amigos de Diálogo Profesional América. Bien, sin más preámbulo,
vamos a iniciar la entrevista y le doy la bienvenida a nuestro colega Carlos. Carlos, muy buenas noches. Antes que nada, gracias por aceptar nuestra invitación. Un feliz año y te doy la bienvenida a este primer programa que lo bautizas, Carlos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Gracias, Víctor. Bien, buenas noches para ti, para María Elizabeth, para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Eh, Aquí nosotros, por lo general, cuando pasa la fiesta, hablamos de precisamente las felices Pascuas. Y bueno, comenzamos un año, esta invitación muy importante de poder hablar en un tema distinto a lo que normalmente uno está, y es precisamente escuchándote ahorita como que están pasando los años, han pasado los años y comienza uno a escuchar toda la trayectoria y todo lo que ha tocado aprender, pero al mismo tiempo desarrollar. Así es, así es. Nuestra eh, especialista invitada de México justamente me envió, Carlos, un mensaje que está ahorita en una reunión familiar, me pasó hasta los videos y todo, ¿sí? Ya creo que ya mismo se ha de estar conectando. Entonces, cuando se conecte, justamente la vamos a invitar dentro de la entrevista. Bien, Carlos, vemos que en nuestros países, y tú que estás en este tema de la materia de seguridad, ves los conflictos que han ido, en vez de reducirse, han ido aumentando. Y los escenarios de riesgo ahora para las personas se han ampliado al tema de las vacunas, las famosas vacunas. Acá en Ecuador, un ejemplo, se han incrementado las vacunas, los secuestros y otros temas relacionados. ¿Cómo nos encontramos en esta materia de seguridad? ¿Estamos indefensos? ¿Realmente el riesgo nuestro en nuestros países se ha incrementado y qué crees que podamos hacer? Mira, Víctor, que hoy precisamente compartía uno de los documentos y era un análisis que hemos venido haciendo hace un par de años, y es que la seguridad en nuestra región, especialmente Latinoamérica, se ha convertido en una seguridad reactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que se presenta algo, más motivado por los temas mediáticos, hablando de la prensa, de la presión social, se comienza a actuar, se calma, entre comillas, y entonces se pasa a otro evento. Pero el problema como tal no se ha solucionado. La causa raíz por la cual se hubiera presentado no se aborda. En riesgos, eso lo llamaríamos nosotros los famosos riesgos emergentes. Entonces, en este momento mutan a otro tipo de situaciones. Para la seguridad estamos hablando de temas delincuenciales, actividades. Hace 5 años nosotros hablábamos perfectamente de un fenómeno de delitos transnacionales, ¿no? Entonces, teníamos un delito en Colombia, por ejemplo, como era el narcotráfico, que se encargaba precisamente de alimentar grupos dedicados a extorsión, a secuestro, a sicariato, pero llega la época de pandemia, y con la época de la pandemia, y con las épocas con la situación de migraciones de las personas de otros países de Latinoamérica, el problema mutó. Es decir, que ya no se habla de temas de temas de delitos transnacionales, sino ahora hablamos es de organizaciones multicrimen. Entonces se movieron las organizaciones en diferentes países. Entonces ya no era lo mismo que el delincuente local comenzara a tratar de armar, organizar, aprender, que llegaran otros que ya traían una experiencia, se aprovechaban de las debilidades que se estaban presentando, y lógicamente pues podían desarrollar más rápidamente y con mayor efecto, con mayor consecuencia, todo este tipo de actividades. Entonces, estamos en este momento en una escala alta. Las autoridades, hablando desde el punto de vista de seguridad, no están, digamos, a la misma par como va el resto, sino que en este momento se está desarrollando temas donde apenas están comprendiendo qué es lo que se está presentando. Y en esa comprensión va a haber muchas consecuencias en vidas,
en situaciones especialmente que tiene que ver con la parte, yo siempre he creído que hablar de seguridad es un estado mental de ausencia e incertidumbre. En estos tiempos la incertidumbre es alta, lo cual significa que no nos sentimos seguros. Mira que para cerrar esta pregunta, hace 5 meses estaba en Ecuador precisamente acompañando a la Armada del Ecuador, formando el primer equipo de poligrafistas y hablábamos con ellos. Yo les decía, mire, no necesita uno tener una bola de cristal para decirles que en los siguientes meses el tema delincuencial que ustedes tienen va a ser, mejor dicho, no se va a parecer ni siquiera en lo que ha pasado acá en estos días, sino va a traer una experiencia mexicana, una experiencia colombiana, y ustedes apenas están comenzando a abrir los ojos de lo que está sucediendo. Claro, Y claro, eso va a costar problemas. claro. Ahora lo que acabas de decir, Carlos, ¿no? Esta ola delincuencial que nos está cubriendo y que ha mutado, Ecuador antes era un país de paz, ¿no? Había el robo común, normal, eh, pero ahora los delincuentes han mutado, se han vuelto mucho más agresivos. Ahora está el punto de que primero te disparan y después te preguntan. Y ya no hablamos de un Estado ecuatoriano, sino hablamos de un narcoestado, donde hemos visto que toda esta ola, toda esta situación, ¿no? Delincuencial ha infiltrado a jueces, ha infiltrado al sector político y hoy tenemos acá un caso, no sé si tú lo has escuchado, el caso Metástasis, donde esta situación está regada a todo. Entonces, el ciudadano común, Liz, quien habla, y nuestros colegas que nos están escuchando, ¿cómo nos defendemos sobre este tipo de eventos? Mira, yo creo que ahí hay varios temas. Uno es que esto no se le puede dejar solamente la responsabilidad a un Estado. Ese fue un gran error que tuvimos nosotros, pensando que la responsabilidad era el Estado, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas militares. Y nosotros, sencillamente callados, esperamos a ver qué pasaba. Como no pasaba nada, la forma más fácil era criticar, echar la culpa, pero no hacer nada. Entonces, aquí realmente hay que trabajar de la mano porque no olvidemos que en este momento hay variaciones. Mire que el narcoterrorismo, que es lo que estamos viviendo, vivimos nosotros hace 40 años, 30 años exactamente, un poco más, precisamente llevaba a eso, a que la ciudadanía terminara doblegada, asustada, escondida, presionando. Y eso es lo que busca el delincuente. Nosotros, independiente de lo que sea, y esto no pasa solamente, Víctor, en Ecuador, eso pasa en todo el mundo. Y es que ojalá uno tuviera una probidad del 100% en los sistemas públicos, en todo lo que tuviera que ver con ese aspecto, pero la realidad es que son más personas las buenas que las personas que realmente son las malas. Y hay que rodear precisamente a los estados, hay que rodear a las fuerzas de seguridad. No es lo mismo cuando tú estás peleando contra el delincuente, cuando también al mismo tiempo tienes la ciudadanía detrás cuestionándote. Entonces tienes dos frentes abiertos y eso es lo que aprovecha el delincuente. La otra parte es desde la sociedad hablando empresarialmente. No olvidemos que para que el delincuente realmente también tenga cómo poder pelear, ellos necesitan recursos, necesitan también no solamente de permear las entidades públicas, sino necesitan también del sector privado, de las cadenas de suministro, también necesitan que se encarguen de proveerles recursos. ¿Para qué? Para poder mantener ese tipo de actividades. Es decir, el delincuente no va, vende la droga, recibe el dinero y con eso viene y compra armas o viene y compra conciencias,
sino que tiene que también trabajar un tema de lavado de activos, comienza a trabajar los temas de financiar el terrorismo. Aquí tal vez en nuestra región no se ve tan marcado, pero el tema de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva no se puede descartar. Y hay otro escenario adicional que hoy debemos tener en cuenta que se llama el fraude. Y esto tiene una connotación privada. ¿Y esto qué significa? Pero yo te decía que toda la responsabilidad no es solamente el Estado, esa responsabilidad también es nuestra cuando nosotros tenemos las organizaciones y permitimos, o bien sea con justa causa o por conocimiento, o precisamente por omisión, que nos utilicen, por ejemplo, para este tema del lavado de activos. Hoy estaba mirando por ejemplo, una de las informaciones que entregaba la Fiscalía General aquí en Colombia, que se había lavado más o menos 24 billones de pesos, estamos hablando perfectamente de unos 12 billones de dólares en 4 años en nuestro país. ¿Y cuántos años llevamos nosotros peleando todo este tema? Y cada vez este tema se muta, es decir, este tema yo siempre lo he visto como un pulpo, como una medusa, que tú le cortas una parte y vuelve y nace por otros lados. Aquí hay una responsabilidad nuestra también en esa parte de la lucha. Si no hay con qué pelear, si no tienen cómo poder permear, el delincuente tendrá que buscar otro escenario donde poderlo hacer. El caso ecuatoriano es un caso típico y esto lo hablamos hace unos años, me acuerdo mucho en un congreso en Panamá. Yo les decía, ojo, porque cuando usted los países aprietan, el delincuente comienza a buscar alrededor donde hay escenarios vulnerables. Y Ecuador se convierte en un escenario vulnerable y dice, ah, no, Carlos, el problema es de ustedes, eso el problema es en Colombia. No, el delito ya está en todos los países. Entonces, me acuerdo mucho que había una colega que me decía, Carlos, pero ¿qué hay que hacer? Le dije, es que uno va viendo qué le pasa al vecino automáticamente, uno tiene que estarse mirando a ver dónde puede estar débil e impedir que eso vaya a suceder. Y tal cual sucedió. De un momento a otro, una de las tareas que nos vimos fue que Ecuador se convirtió en el segundo país exportador de droga, cuando Ecuador no tiene ni laboratorios, cuando Ecuador no tenía ni siquiera en este momento cultivos. Y me acuerdo mucho que Panamá terminó siendo el primer exportador de droga a Europa y Panamá, siendo el hub de las Américas, pues lógicamente por su posición se daba. Colombia sigue siendo la cabeza desafortunadamente y esto que conlleva a que eso es o sea, todo este escenario, Víctor, para decirte que esto es una lucha mancomunada, sector público, sector privado, donde tienen que unir fuerzas para que realmente se ataque a ese daño o a esa amenaza que realmente hace daño a una sociedad. Bien, Carlos, ya tenemos conectada a nuestro colega Liz Ibarra de México, al cual le doy, Liz, la bienvenida. Liz, Gracias. Sí, te escucho muy bien, te escuchamos bien. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ah, ok. Sí, sí, te escuchamos bien. Justamente hoy Liz estaba en una reunión familiar, ¿no? Y se nos desincronizó todo, pero bien, ella está haciendo en este momento un gran esfuerzo. Gracias, Liz. Y Liz, el Estoy micrófono. aquí afuera de la casa porque adentro es mucha gente, mucha gente. Es de la familia, de toda la familia, que somos alrededor de 50 gentes. Pero me da mucho gusto el que me hayan invitado y sobre todo este tema que a mí en particular me apasiona. ¿Por qué? Porque yo coincido mucho con Carlos en el tema de que las mismas células delincuenciales están buscando por dónde ampliar su actividad y el trabajo no es nada más de las autoridades, es de todos, pero de todos en el sentido de que, pues, si vemos algo raro, si vemos algo que no esté correcto, en las mismas empresas a veces cerramos los ojos, se cierran los ojos a cosas muy evidentes. ¿Por qué? Porque por temor o por algún motivo de pensando que pueden estar en alguna desventaja
ante la delincuencia. Y sí, puede ser que sí, pero hay que hacer las cosas debidas y, y tal como lo marca bueno, a nivel mundial hay muchos parámetros. De verdad, hay una normativa tan profunda y tan detallada que si todos siguiéramos esa normativa, otra cosa sería. Bien, ¿cuál sería, Liz, tu pregunta para nuestro colega Carlos Boschel? La primera pregunta es, ¿cómo ves, Carlos, el tema de este tema de la delincuencia organizada? Y no nada más hablo de narcotráfico y terrorismo, sino de delincuencia organizada a nivel mundial. Sobre todo Latinoamérica. Latinoamérica es, creo que, la parte más afectada del mundo en este tema, según yo. ¿Tú cómo lo ves? Mire, yo creo que este ha sido, Liz, un saludo cordial. María Liz, María Isabel. Y yo siempre he creído que aquí hay un problema y son las políticas criminales de los países. Las políticas criminales de los países se han confeccionado de una forma de atacar las cabezas de las organizaciones y cada vez que acaban con una cabeza, entre comillas, se atomiza. Es decir, Ujú. comienza de tener una, pasamos a tener 10 y cada vez que se ataca una cabeza, esto se va atomizando. ¿Y eso qué significa? Que también va quedando, en lugar de tener una concentración, vamos comenzando a tener estamos promoviendo esa que se creen mayores organizaciones criminales. La segunda son las economías criminales. Entonces se atacan y realmente vuelvo y digo, atacamos, vamos a atacar el narcotráfico, vamos a atacar el tema de la minería ilegal, vamos a atacar los temas del contrabando, vamos a atacar, y entonces se comienzan a trabajar y volvemos al mismo escenario. No se comprende muchas veces hablar de expertos. Entonces hablan de contrabando. Ah, sí, es que es el acto donde una persona no presenta un elemento para ser fiscalizado y controlado. Pero venga, por ejemplo, en este país hay 4 formas de contrabando: un contrabando abierto, un contrabando técnico, un contrabando de divisas y un contrabando de lavado de activos. 27 ejes temáticos, 64 elementos, pero eso lo saben los expertos, analistas, pero no lo sabe el empresario, no lo sabe la persona que está en el puerto, en el aeropuerto. Entonces, tenemos personas con mucha información, con mucho conocimiento, y ahí voy al tercero, y es que tenemos mucha información que no se está suministrando. Sí, entonces, Voy a desde el punto, quitarme esto porque ya ya no funcionó. Creo entonces que se viene canceló esto. el tercer ¿Sí me escenario. escuchan? Sí, te Sí, te estamos escuchamos muy escuchando. bien, Liz, te escuchamos muy A ver, bien. espérame. Sí, Tengo aquí un Y el, tema de Ponle mute sonido. al micrófono, Liz, para hasta que lo arregle. Ya, puedes continuar, Carlos. A ver, voy a poner el- así. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Liz. Ahí estamos viéndote bien y te escuchamos excelente. Ok, a ver. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que falta educación masiva, no únicamente a los que se dedican a ser oficial de cumplimiento o que tienen una actividad específica. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Se necesita una educación masiva para toda la población. Y creo que voy a salir y vuelvo a entrar porque estaba yo conectada con los audífonos y ya mis audífonos murieron. Entonces salgo y entro. No te preocupes. Gracias. Continuamos, Carlos. Bien, entonces viene el tercer escenario y es que tenemos mucha información, pero la información está guardada. Entonces, si esa información no le llega a los responsables, a los encargados de controles, pues va a ser muy difícil que realmente se puedan dar. Y cuarto, la política. Yo sí creo que la política tiene un punto de incidencia porque muchas veces las decisiones políticas inciden en que la delincuencia se controle o no. Un ejemplo claro lo tenemos: Salvador
Colombia. En El Salvador hubo una decisión política de reprimir la delincuencia organizada y mire todo lo que ha sucedido. Claro, eso suena bonito hoy en día, pero no sabemos cuál va a ser el impacto posterior y esperemos que en algún momento Claro, eso se tenga contemplado. Sí, pero ahí se tomó una decisión política. Colombia tomó otra decisión política y fue a un diálogo de paz. Entonces, aquí se llama la paz total. Y entonces los grupos delincuenciales, ¿qué ha sucedido? Comenzaron a aflorar, a proliferar, comenzaron a fortalecerse y hablando de los temas de las economías criminales, pues se han dado. Ojalá, y todos aquí esperamos que en algún momento, como todo proceso de paz que tiene sus dificultades, ojalá puedan llegar realmente a un punto muy importante. Ahora, ¿qué es importante en esto? Yo sí creo que aquí ha pasado dos fenómenos en la sociedad. El fenómeno número uno es yo no quiero saber qué está pasando. Eso es problema de los demás. Yo sencillamente me dedico a lo mío. Entonces, como es lo mío y mientras no me toque el bolsillo, mientras no me toque a mí o me toque a mi familia, no me interesa. Y esa apatía que tenemos nosotros como sociedad a realmente enfrentar este tipo de problemas, pues es un caldo de cultivo para que el delincuente realmente se aproveche. Y hay otro punto y es donde nos terminamos quejando de que todo está mal, que todo va peor, la culpa es del uno, la culpa es del otro, etcétera, y no estamos haciendo nada. Entonces, más que hablar de solidaridad, deberíamos hablar de compromiso. Y ese compromiso no es coger un arma para salir a la calle a buscar el delincuente. Eso no es. El compromiso es en, venga, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué pedacito me toca a mí? Donde yo tengo que cuidarme, garantizar que no vaya a terminar siendo usado para un tema de aprovechamiento de los delincuentes. Si a mí me pasa algo, yo tengo que levantar la mano y denunciar, no me puedo quedar callado. Si yo me doy cuenta de que algo está sucediendo, debo también en este momento comprometerme y ahí es donde va. Si usted analiza los países son polarizados. Los países están polarizados. Y mientras el uno le echa la culpa al uno, el otro le echa la culpa al otro, y ahí es donde la delincuencia tiene un campo abierto para ahora, poder Carlos, llegar. Carlos, yo te hago la siguiente pregunta. Tú como especialista en este tema, hace un momento tú hablaste sobre el tema de ciertos países que concertan con los delincuentes la paz. ¿Debemos llegar a ese punto de pactar con la delincuencia transnacional para que dejarlos trabajar y entendiendo que dejarlos trabajar implica que van a afectar a otros países y van a haber muertes? ¿Debemos pactar? La Nunca, respuesta es no, no, nunca. no. O sea, yo no puedo hablar de usted tiene que ser honesto, usted tiene que ser íntegro, usted tiene que cultivar los valores si yo los negocio buscando, entre comillas, un rédito a algo. En lo personal, mire que yo duré 18 años eh, en la fuerza policial trabajando. ¿Y quiénes somos los que más queremos la paz? Nosotros que amanecíamos en una trinchera correteando delincuentes del cartel de Medellín, del cartel de Cali, que salíamos pero no sabíamos si regresábamos, pero había algo muy importante y era la ética. Es decir, las actuaciones nuestras no pueden negociarse. Las empresas, no puede usted tener una política, no puede tener un código de ética que usted lo negocia para algunas cosas y para otros lo exige. Nuestra casa, nuestros hijos. Si yo a mi hija le digo, esto no se debe hacer, no se puede hacer, y yo con mis actos demuestro otra, el mensaje que estoy mandando es totalmente diferente. Por eso te decía que el tema político yo creo que es el mayor, el factor
de mayor inestabilidad en la seguridad de nuestros estados, porque las decisiones las hacen es para quedar bien, para quedar en la historia, para buscar un premio Nobel, para hacer, y no interesa arrasar con todo lo que esté haciendo una sociedad con tal de buscar un beneficio. Entonces, yo no creo, yo sí no estoy de acuerdo con que la paz hay que buscarla a cualquier precio. Una paz sin verdad, sin reparación, sin no repetición, nunca va a ser paz. Y ese es el ejemplo que tenemos en Colombia. Aquí se firmó la paz hace 6 años y hoy en día tenemos más grupos delincuenciales que los que teníamos en esa época. Entonces, la paz no puede pasar por encima de los valores, no puede pasar por temas que realmente representen a un pueblo. Y nosotros, el pueblo latinoamericano, nosotros países latinoamericanos, no solamente nos hemos mostrado como personas alegres, trabajadoras, personas que realmente somos honestas y dedicadas realmente. Hay un puñado pequeño de delincuentes que han querido someter a los estados. Y desafortunadamente, en esa negociación de tira y afloje, los que terminamos nosotros, digamos, llevando las consecuencias, es el resto de la sociedad. Entre comillas, la culpa es nuestra, porque nosotros elegimos a esos A esos gobernantes gobernantes. que se encargan de hacerlo. Claro, ahora Efectivamente. voy con Liz. Liz, un Sí, ejemplo, en estos procesos de diálogo que hemos conversado, un ejemplo, en algún momento que conversábamos, se referían ustedes a Yucatán como una ciudad de paz, una ciudad tranquila, una ciudad donde se puede vivir con relación a otros estados mexicanos que están en una situación de guerra, en una situación de totalmente. guerra donde lo que he visto en reportajes, he visto en ciertos documentales que incluso se han transformado ciertos pueblos en pueblos fantasma, que ya casi nadie habita. ¿Tú crees también, consideras que habría que negociar con estas bandas criminales? Yo coincido plenamente con Carlos, no hay que negociar, lo que hay que hacer es hacer bien las cosas. Y una de las cosas que yo insisto, y porque lo he vivido, o sea, yo la verdad en el tema, cuando estamos en actividades financieras, sobre todo, que es la parte donde puedes pegar más a los grupos delincuenciales, es precisamente la bolsa y en las finanzas en particular, en las entidades financieras, ya sean bancarias o no bancarias, existe movimiento, transmitieran toda la importancia y la debida diligencia que deben tener todos los empleados para detectar cualquier intento de lavado de dinero, la cosa sería diferente. Sin embargo, esto no es así. O sea, ¿qué sucede? Mérida se considera efectivamente la ciudad más tranquila, que podríamos decir que fuera de todo este entorno que hay en México de inseguridad y de pues masacres y cosas que la verdad pues asustan mucho, pero y que se ha permeado y se ha doblegado prácticamente el país a estos grupos criminales y ya hay ciudades particularmente que les aplauden porque están cuidándolos más que lo puede cuidar la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, la verdad hay mucha inseguridad, hay exceso de inseguridad, podríamos decirlo así, pero yo creo que lo que hay también es exceso de ignorancia. Y eso, pues, hace fértil el campo para el delincuente. Correcto. Gracias, Liz. Ahora, Carlos, un ejemplo, tú dijiste hace un momento, ¿no? Que el ciudadano debe participar. Es como los políticos a veces que los escucho dicen, los jóvenes deben de emprender, pero cada vez ponen leyes mucho más exigentes, restrictivas,
con multas, con sanciones, que es difícil emprender. Es complicado porque emprender para un joven, para alguien que quiere poner un negocio con tantas restricciones, se vuelve complicado económicamente. Ahora, viene la participación del ciudadano, que el ciudadano quiere participar. Yo creo que Liz quiere participar, yo quiero participar. Nuestros oyentes quieren participar y tener un país de paz. Pero seamos honestos, ¿realmente el ciudadano común tiene la puerta abierta para participar, Carlos? No, no lo tienen, pero es que tampoco buscamos realmente los escenarios. eh, y mire que uno de los temas, y aquí pasó en Colombia hace unos años, y es que cuando un político se abandera, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, sabemos que eso no va a terminar bueno, no va a terminar bien. Sí, cuando yo me encargo, voy a buscarlo, entonces uno dice, uy, venga, pero entonces aquí hubo un referéndum donde se llevó a las urnas para todo el país 12 puntos, de los cuales la realidad de 12 8 ya existían. ¿Sí? O sea, ya legalmente existían, pero no se aplicaban. ¿Qué sucedió con el referéndum? Falló, perdieron, pero aparecieron varios grupos de jóvenes especialmente dedicados a ese tema de la lucha contra la corrupción, a la lucha, a la lucha precisamente de buscar unos escenarios más limpios desde el punto de vista de realizar las cosas. Pero esas personas, en el transcurso de 4, 5, 6 años, terminan seducidos por la política y por eso se habla de maquinarias y terminan en este momento involucradas dentro de la parte. Ahora, tú dirás, pero Carlos, si tú no estás dentro de la política, pues nada va a cambiar. Y es cierto, la política es como, yo lo llamo como esa gelatina que va envolviendo y va consumiendo, y ahí es donde realmente en la parte externa, no con levantamientos, no con medidas de fuerza, el crear escenarios, grupos de personas que realmente sean conscientes. Mira lo que decía Liz, que era muy importante el tema de la educación, el tema, yo lo llamo de la conciencia inicialmente, y esa conciencia viene de la cultura viene precisamente de la formación, de la educación, de la misma experiencia. Nosotros no aprendemos, a pesar de todos los años seguimos cayendo en lo mismo, y sobre todo que en este momento, cuando yo tengo esa cultura, pues muy seguramente nos va a facilitar. Entonces, ¿a qué vamos, Víctor? Nuestros jóvenes están saliendo de nuestros países, se nos están yendo. Es decir, ahí los que se quedan vulnerables precisamente a qué, a que en algún momento algo de esas amenazas, en algún momento los puedan hacer, los puedan tomar, los puedan reclutar. Esto significa que solamente la población civil, nosotros como sociedad, somos los que podemos realmente comenzar a buscar escenarios distintos. Mira que hemos hablado con los diarios, especialmente con la prensa, y tú te sientas a ver un noticiero y el 98% del noticiero son noticias malas, porque hemos buscado, oiga, venga, pero es que todo lo que escuchamos es malo, 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 malo. Nadie habla de las cosas buenas que se puedan dar. Por eso te decía que la seguridad es un estado mental de ausencia e incertidumbre. A mí no me puede haber sucedido algo, pero yo solamente veo que secuestran, roban, utilizan las empresas para lavado de activos, etcétera. Y entonces, aunque no me ha pasado a mí, la percepción que yo tengo es que esto está mal. Entonces, yo siento que hay un halo negativo, un halo, es como si fuera un ladrillo que nos han puesto, que en Latinoamérica todo es malo, lo bonito está en Suiza, lo bonito está por allá en los países escandinavos, cuando la realidad nosotros tenemos países hermosos, personas que son realmente excepcionales, y nosotros solamente referenciamos en lo malo, porque eso es lo que vende.
pero ahí es donde te digo, hay que cambiar el escenario y hay que comenzar a mostrar que es más lo mejor, lo bueno, que no lo malo. Hay que atacarlo, pero esto también hay que realzarlo, hay que sacarlo. Muy bien, le damos paso a Liz. Yo coincido en eso. La verdad es que, Carlos, tienes toda la razón, porque siempre, incluso las personas que no tienen nada que ver con el tema de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, como que se hacen a un lado y dicen, bueno, a mí no me afecta porque pues no me ha tocado, pero muchas de las cosas que están pasando a tu alrededor y lo estás viendo por los noticieros, que de verdad no te quedaste corto, no el 99%, el 100%. Yo no he visto noticias buenas en ningún noticiero. ¿Por qué? Porque de eso se trata, eso es lo que vende el noticiero, las malas noticias. Y en alguna reunión o en algún pues alguna pues convivencia con amigos, con compañeros de trabajo, en un té o en lo que sea, y vemos que ese es el tema que prevalece. Lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo que dijeron los noticieros. Es totalmente cierto. Muy bien, yo te tengo que hacer una pregunta, Carlos, que quiero que nos ayudes más o menos cómo debemos proceder. Bien dijiste, Ecuador era una isla de paz. Veíamos los problemas de Colombia, los problemas de otros países y, y pensábamos que esto no iba a crear metástasis, que ahora está de moda acá en mi país esta palabra, metástasis. Se iba a expandir y ahora, como bien lo dijiste, ha mutado. Ahora están las famosas vacunas, que no es un tema solamente de Ecuador, tengo claro que en Chile también está la situación, la misma situación. ¿Cómo debemos proceder ante esta situación de intimidación ante las vacunas? ¿Cuáles son los pasos que tú nos recomiendas? Yo creo que hay dos puntos. Uno es que hay una parte desde la parte pública, desde la seguridad, donde tienen que llevarle confianza a la sociedad. Si yo tengo una fuerza pública que divaga, que no sabe qué hacer, que está corrupta, que en este momento la percepción es que están apoyando en lugar de atacar, esta parte que es la sociedad no va a creer. Y por eso se sienten solos, se van a aislar y ese es el campo de acción que espera el delincuente poderlo hacer. Entonces, esta parte es muy importante, tener unas fuerzas de seguridad fuertes, decididas, realmente con personas capaces de poder enfrentar la situación. Porque los que enfrentan a los delincuentes directamente son ellos, no es la sociedad. Nosotros, a través de nuestras fuerzas, es que lo hacemos. Claro, nosotros lo apoyamos. Y aquí viene el otro escenario. Lo peor que puede caer uno es en callar. Lo peor que puede hacer uno es siempre argumentar que como no me cuidan, al final pues el que va a sufrir las consecuencias soy yo, termino pagando. Hace unos años estuve en una reunión de la Federación Nacional de Cafeteros, me acuerdo mucho. Estamos preciso en el proceso de paz con las FARC y estamos en la convención anual. Y mi tarea era hablar de los temas de corrupción y de soborno. Y entonces, durante toda la charla, que fueron 40 minutos, usted miraba al alto gobierno dedicados a su celular, dedicados a sus ordenadores, pero entre comillas habían dos o tres personas que solamente los veía uno que estaban prestando atención a lo que uno estaba hablando. Claro, venía el almuerzo. Entonces la gente estaba más preocupada por el almuerzo que no por lo que estaban hablando ahí. Sin embargo, para cerrar les decía, señores, ¿cuántos de ustedes han sido extorsionados?
Señores, ¿cuántos de ustedes han sido extorsionados o secuestrados? Ninguno. Ustedes ninguno ha sido extorsionado y secuestrados que trabajan precisamente. Ah, bueno, listo, no se preocupe. Entonces, tal vez el escenario no es propicio. Menos mal que ahora, cuando estas personas se desmovilicen, comiencen a contar lo que sucedió. Entonces, ellos no van a decir, yo estaba extorsionando a Pepito Pérez, sino Pepito Pérez estaba colaborando con la organización y entregó tanto dinero en tal fecha, en tal lugar. Y entonces, cuando este proceso de justicia y paz dice, los que hayan pagado, los que hayan colaborado, informen para meterlos acá y no Claro, parece que tenemos un problema de conexión. Por favor, a nuestros colegas, si nos escuchan bien, parece que tenemos un problema de conexión. Es correcto, fue Víctor. Sí, Ya, se oye perfecto. tuvimos un problema Exacto. de conexión, parece, del internet, pero ya estamos de vuelta. Ok, ¿Sí me escuchas, Carlos? perfecto. Entonces para cerrar el escenario, entonces fue bien interesante porque apenas dije, no se preocupe, no se preocupen, entonces no va a suceder nada. No se les olvide que en estos temas el delincuente pareciera que tiene la sartén por el mango en ese momento porque él termina delatando o delando a otras personas que no lo han hecho. Señores, que tengan un feliz almuerzo y hasta luego. Y todo el mundo comenzó a pararse. Espere. La cuestión, y aquí les cuento la anécdota, es que yo salí porque tenía otra reunión y a la hora y media me estaba llamando el presidente de la federación y me decía, Carlos, necesito que devuelva. Le dije, mire, yo no puedo porque yo tengo otra reunión. Dijo, Carlos, nosotros terminamos a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde puedes estar acá, que quieren sentarse a hablar contigo, a escucharte exactamente cómo es ese tema de lo que tú estabas hablando. O sea, mire cómo la alta dirección muchas veces no le presta atención a este tipo de temas. Entonces, si el alto gobierno, la alta dirección no le presta atención, pues de ahí para abajo no vamos a tener la cultura que se puede desarrollar a partir. Por eso las cabezas son importantes en los compromisos que se va a desarrollar. Entonces, ahí es donde vamos, Víctor, que es donde tenemos muchos frentes para trabajar, pero hay muchas manos, muchas mentes que pueden hacerlo. Muchas gracias. Así es. Liz. Sí, pues la verdad es que yo sí coincido. Si las cabezas no están haciendo bien ese esfuerzo para poder permear ese conocimiento hacia abajo, es más difícil que se dé algo positivo. Al fin de cuentas, lo que estamos tratando de hacer es acabar con esos focos de infección que hay totalmente en todo el mundo y no es privativo del Ecuador, ni de Colombia, ni de México, sino pues, por supuesto, uno de los espacios más grandes que podría yo decir que están afectados con este tema fuertemente. Sí, es Latinoamérica, pero es mundial, es un tema mundial. Claro, efectivamente, pero es un tema mundial, pero para nuestros países que a veces no han estado acostumbrados, es un tema que definitivamente nos desborda y nos preocupa y hay un momento en que no saben cómo salir de esta caja de Pandora. ¿Qué opinas, Liz? Yo creo que aquí sí debe haber una combinación muy específica de el querer, o sea, que nuestras autoridades y sobre todo las autoridades que están destinadas a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, tengan programas específicos para hacer que la población se involucre un poco más. ¿En qué sentido? Bien decía Carlos, no tienen que enfrentar a la delincuencia organizada, sino que dar avisos. O sea, yo acabo de ver esto que es raro. Una llamada de atención, algo que
dé la alerta de que está sucediendo algo impropio en algún momento y que esa misma fuerza de seguridad que pues debe tener todas las características de fuerza, de autenticidad, de combate, que esté preparada para cuando se recibe ese llamado. Así es. Básicamente eso creo que podría hacerse. Bien, tenemos tu ciudad aquí localizada en el mapa, Ibagué, que está Sí, a 209 kilómetros de Bogotá, alrededor de 4 horas con 48 minutos. De esta linda Sí, ciudad, mi estimado Carlos, ¿qué nos puedes decir de Ibagué? Ibagué. Ah, La Ibagué, realidad es que Ibagué. ¿Qué nos es puedes? Ibagué. Entonces, Ibagué es la ciudad musical de Colombia. Aquí es donde el primer conservatorio se dio. Ustedes están viendo los cerezos cuando florecen. Digamos que en este escenario, aquí se lleva el festival cada año de la música. Aquí somos muy famosos por el tema de los tamales. En otros países lo llaman las hallacas, en otros países pero digamos que son muy especiales con referencia al tema al tema, digamos que al tema gourmet es muy importante. Es una ciudad muy hermosa, está en un departamento que es el departamento del Tolima, tiene una característica muy especial, es que el Tolima está en una región donde pasan la cordillera central, nosotros en el tema de la cordillera de los Andes, en Colombia se abren tres ramales, occidental, central y oriental. Y digamos que en este escenario Colombia, el Tolima, perdón, está dentro de esas dos cordilleras y hay unos cañones hermosísimos. Es decir, aquí tenemos una parte de los nevados dentro de la parte de los sistemas. Es una ciudad pujante, una ciudad que ha también sobrevivido a muchos escenarios, no solamente críticos, sino que también desde el punto de vista de su gente. Entonces, hermosísima. Cuando vengan a Colombia, pasen por Ibagué. Es una ciudad muy hermosa. Muy bien, muy bien. ¿Qué Tenemos tan aquí. lejos está, qué tan lejos está esta ciudad de Bogotá? Está a 209 kilómetros. Y digamos que normalmente saliendo de Bogotá, podríamos estar en menos de 2 horas y media, 3 horas, podríamos estar perfectamente en Ibagué. Y Qué padre, muy bien. Sí, Liz, si te quieres ir a Colombia, voy a ir. quieres ir a Ibagué, ya tienes aquí un maestro Ya tengo en este seguridad. anfitrión. Claro. Claro que sí, Y estos son los con objetivos gusto. Sí, sí. de estos diálogos. Pero que inviten, ¿eh? Pero yo voy, Lisa. ¿Ah? De hecho, mira, sí, tengo que decir, Carlitos, claro, me acompañas. Tengo allá un tema muy específico en Colombia, que sé que es un tema que está el gobierno apoyando de manera importante, que es las energías limpias. Y dentro de mi trabajo, una de las cosas que estoy promoviendo es precisamente la inversión en Colombia en energías limpias. ¿Cómo ves? Qué bueno, buenísimo. Buenísimo. Y Colombia tiene un escenario perfecto, propicio para trabajar Sí. eso de escenario. Es más, y creo que estamos esqueados. Hace muchos años realmente debería haberse trabajado en ese escenario. Hago una Así es. pregunta, ¿y por qué? Fíjate, Liz y Carlos, que yo creo que se debería de poner en el código de ética también, o sea, esta cuestión, ¿no? ¿Sí? O sea, cuidar, no solamente es ver las partes financieras o económicas, sino también ver que las empresas cuiden el medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Porque, y eso ayudaría mucho, Liz, ¿no? Y Carlos también, ¿no? ¿Ok? Entonces, Así es. creo que eso también sería muy importante de trabajar, ¿no? ¿Sí? Yo lo voy a tratar eh, de que se meta para los contadores públicos. Ahora que pues amablemente me nombraron presidente de ahí, de la comisión
de México, entonces voy a ver si lo podemos meter, ¿no? Sí. Muy bien, Liz. Gracias, gracias, Carlos, ¿eh? No, Carlos, y hablando un poco con el tema de lo que dice Carlos, mira que uno de los temas que ha tratado aquí ha sido precisamente el manejo de las huellas de carbono. Y sobre todo que desde el punto de vista contable no se puede descartar ese tema y hablábamos precisamente cómo en este momento en los temas de responsabilidad social empresarial especialmente se está trabajando estos escenarios. Colombia está a portas, por ejemplo, en nuestro país, que hay un paquete normativo de prohibiciones en la próxima década, donde, por ejemplo, los vehículos de gasolina, chao, salen del mercado, salen del medio. Entonces, hay unas tareas muy importantes en ejecución. tenemos en la pantalla este evento. Bueno, antes que nada quería comentar, ahí Carlos, ¿te estás entrenando? Hago parte de la junta directiva del Comité Técnico de Armamento y Tiro. Hay ¿cómo se llama eso? Hay una satanización sobre las armas de fuego. Las armas de fuego son herramientas. Ha sido mi herramienta desde los 14 años cuando salí de mi educación media y entré a la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Nacional. Y me ha acompañado. Ahora, se ha satanizado porque dicen que las armas se usan para matar y las armas no matan, son los seres humanos los que Así es. las usan. Entonces, desde ese comité técnico te quiero contar que lo que hacemos nosotros como tarea es que ese usuario legítimo sepa usar éticamente, no solamente éticamente, sino que realmente también profesionalmente use un arma de fuego. Sí, Entonces, por eso tú ves, y sí, la realidad, nosotros no perdemos ese escenario de estar practicando y estar entrenando, porque uno nunca sabe en qué momento realmente llegue ese escenario. claro, claro. Y definitivamente en algunos videos hemos visto que han sido muy efectivas al momento de los robos y todo esto. Eh, al momento de utilizarlo correctamente. Liz, ¿en México hay el porte de arma? ¿Hay la libertad de porte de arma? No, no hay. Sin embargo, sí hay ciertas certificaciones. Fíjate que hace no mucho estuve platicando con una persona que se dedica a eso, a la seguridad, pues a niveles profesionales. Y la verdad sí me dice que el tema para tener un arma en específico, tienes que pasar un montón de filtros para poder tener una legalmente. Ahora todos sabemos que en México hay infinidad de armas ilegales que pues definitivamente no podemos ni controlar. Ustedes deben conocer el tema de que fue precisamente en la presidencia de Felipe Calderón, el programa de Rápido y Furioso, que ahí fue un montón de armas que entraron sin ton ni son a México para uso de la delincuencia. Y hay, en casas, sí hay armas en casas que son totalmente ilegales. No hay una normativa como tal, seria, responsable para el uso de armas. Carlos, Sí, y sí, te hago la misma pregunta. Víctor, yo te voy a decir algo. Aquí en Colombia es algo atípico. Hace varios años, estamos hablando de hace 5 años, es una decisión política la prohibición del porte de armas. Entonces, ¿a quién le prohíben el porte de las armas? ¿A quién lo pueden hacer? A los usuarios legítimos de las armas. Pero no hay una política dedicada a desarmar a los delincuentes que son los que tienen las armas. Entonces, ¿qué quedó? Quedó en el escenario una población desarmada, hablando de los que podían utilizar su arma para defenderse bajo el criterio que uno de los delitos de mayor impacto es el homicidio. Y entonces hay que bajar las estadísticas de los homicidios. Entonces hablaba con mis amigos el año pasado, que eran secretarios de seguridad en diferentes departamentos, y decía, oiga, pero fue un fracaso, ¿no? Porque tenemos 22.000 muertos en un año con armas de fuego
Y la pregunta es, si prohíben las armas legítimas, sacarlas a la calle, usarlas, entonces 22.000 personas asesinadas con armas de fuego, ¿de dónde vienen? La política de control de armas fracasada. Y en este momento el delincuente está feliz y por eso es lo que hablábamos cuando tú arrancabas, Víctor, que decía por qué el estado de la violencia del delincuente es porque el delincuente al saber que tiene una población vulnerable, la someten bajo la fuerza y muchas veces en esa escala de la delincuencial, de esa escala de la madurez delincuencial, en su segunda escala, que es cuando se está apenas formando como delincuente, necesitan mostrar fuerza, necesitan mostrar violencia y ahí es donde terminan atacando, pero porque saben que es una población inerme que en cualquier momento va a sucumbir. Cosa distinta sería un delincuente que llega con mayor miedo a su víctima sin saber en qué momento se le van a enfrentar y entonces las consecuencias serían distintas. Ahora, yo vuelvo e insisto, las armas las debe tener las personas que realmente sepan usarlas éticamente y profesionalmente. Efectivamente. Lee, ¿alguna pregunta para Carlos? Pues yo la última pregunta que podría hacerte, Carlos, es que hoy por hoy, ¿tú qué crees que podrían hacer los gobiernos actuales juntos para poder atacar más este tema? Han creado, es decir, se han creado comunidades. Bueno, yo lo primero que te diría es unificar una política. Unificar una política significa que independiente las personas que pasen, se deba desarrollar, se deba cumplir, que se ajusten en el tiempo, pero no puede ser una política hoy, en 4 o 5 años cambian de persona y todo lo que se hizo se dejó atrás para volver a arrancar otra vez de cero. Eso nos tiene muertos, eso nos tiene realmente en este estado. Sí, así como pasó en la Convención de Viena en 1989, cuando la Organización de Naciones Unidas, cuando los países del G7 se sientan a comenzar a luchar contra los temas que tenían que ver contra el narcotráfico, cuando el año 2000 se sientan nuevamente a luchar contra el terrorismo, cuando se van a la Convención de Mérida para comenzar a luchar contra la corrupción, cuando van y se sientan a crear también una convención que comienzan a trabajar los temas que tienen que ver contra la delincuencia organizada, ahí comienzan a adherirse los países, eso es perfecto. Sí, Pero pero se abandona. exacto, pero mientras cada uno siga luchando y cada uno hable un lenguaje, el otro hable otro lenguaje, otro hable otro lenguaje, entonces, un tema. Entonces, lo primero que te diría es, hay que unificar una política desde el punto de vista de la prevención en los delitos que tienen que ver con la parte transnacional. No podemos tener organismos como la Ameripol, la policía americana, cuya sede está en Colombia y donde están todas las policías, si al final las decisiones las toman los políticos. No podemos tener en este momento una Europol o tenemos en este momento un Interpol, donde en este momento, dependiendo las decisiones políticas, se toman acciones o no se toman. Entonces, yo sí creo que ese sería el primer factor. El segundo factor es que la delincuencia ya no puede ser igual. Mire que Colombia se ha encargado de recibir personas de muchos países hace muchos años para prepararlos en la lucha contra la delincuencia. Hay que aprovechar precisamente esa experiencia que se han tenido en otros países para poderlo hacer. Pero ojo, no es solamente de policía, de ejército, de armada. Hay personas afuera hablando de la parte civil que llevamos muchos años trabajando también en otra connotación. Pareciera que las decisiones son solamente públicas y que solamente son de ese escenario. No se puede sacar a la parte privada de este escenario. Entonces hay que convocar
también tenemos muchos observatorios, tenemos muchos tanques de pensamiento, tenemos muchos observatorios de la delincuencia que son muy bonitos, hablando en el sentido de que suenan y entregan unas estadísticas, pero no están sirviendo realmente para darle herramientas a las personas que toman decisiones para poderlas desarrollar. Entonces, hay que aprovechar también ese otro campo desde el punto de vista privado para consolidar. El tema de la seguridad no puede ser solamente un campo público sin contar con el campo privado. Tienen que trabajar mancomunadamente y eso hay que romper ese paradigma de decir que solamente si usted es policía es el que sabe cómo funciona la seguridad ciudadana. No, a nosotros nos tocó en algún momento ponernos un uniforme, ir a enfrentar al delincuente, pero necesitamos de la experiencia, el conocimiento, de las habilidades de otro para saber realmente cómo poderlo enfrentar. Oye, Carlos, una Coincido. pregunta, ¿no? ¿Sí? Una pregunta, ¿qué opinas de de los migrantes, ¿no? Aquí en México hay mucho migrante. Yo pienso lo siguiente, ¿no? Levantar un muro no resuelve nada, ¿no? No, ¿Sí? Reunirse, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos con el presidente de México tampoco sirve nada, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque en mi opinión, no sé si Liz esté de acuerdo, que no se está yendo al punto, a la clave, a la causa raíz, ¿no? ¿Sí? Lo que hay que acabar, ¿qué es, no? Hay que acabar con esa gente que se burla del pueblo, ¿no? ¿Sí? Y a esos pobres migrantes, pues, ¿por qué se salen de su tierra? Pues precisamente porque no encuentran esa estabilidad, ¿no? O sea, no les permite, ¿no? Entonces, en mi opinión, hay que ir a la causa raíz, ¿no? ¿Sí? Si no, pues, por más reuniones que haya, nunca se va a acabar, ¿no? ¿Sí? No sé si Liz está de acuerdo, pero bueno, Yo, es yo, lo que yo yo quiero pienso. comentar algo acerca de eso, Carlos. Sí, Yo estoy sí. segura Ujú, de que nosotros nos enteramos ujú. la 10ª parte de lo que pasa en esas reuniones. Así. No estamos enterados como ciudadanos de qué es exactamente el tema que tocan. El tema migratorio es un fenómeno que efectivamente la causa es precisamente toda esa desigualdad, esa delincuencia que hay dentro de los países, esa inseguridad y esa falta de piso parejo para todos. Entonces, con pláticas pues tal vez no sepamos exactamente cuáles son los puntos claves que se tocan en esas reuniones y los ciudadanos estamos medio informados o tal vez desinformados totalmente. Es cierto, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil poder comentar algo acerca de lo que desconoces. Y Claro. yo creo que muchos de los problemas los podríamos evitar si en cada país, por eso preguntaba, esto le preguntaba a Carlos, ¿cómo le hacemos todos los países juntos para acabar con este virus que tenemos a nivel Latinoamérica y a nivel mundial? ¿Por Así qué? es. Porque estamos viendo que ya no llega nada más de Venezuela o de, no sé, de Colombia o de Perú, no, ya llegan de Siria, de Israel, de otros lugares, o sea que eso ya es global completamente. Claro. Entonces, ¿cómo le hacemos para que en todo el mundo esto vaya cambiando? Y eso precisamente que comenta Carlos, de tener una política de continuidad entre quien entre, que haya acuerdos que sí prosperen. Ahí está el acuerdo Mérida. Yo me acuerdo perfectamente cuando fue esa convención Mérida, aquí en Mérida, y la verdad, sí, fue súper importante en su momento, pero como bien dices, Carlos, va y se olvidó. Y ya no hay una continuidad y no pasa nada
si no hay un seguimiento certero y conciso y con un seguimiento, pero bien específico, sea quien sea el gobernante. Es correcto. Mira, fíjate, el caso de Devani, que bueno, no lo conocen ellos, de Nuevo León, ¿no? A esa muchacha que asesinaron, ya se les olvidó, ¿no? Y así sucede Eso sí, con muchos muchos temas. más, eso sí, muchos más. Que estamos hablando de que nuestro país tiene ahorita un nivel de asesinatos impresionantes, masacres Claro, completas. Estamos inmersos en eso, pero todos los países alrededor igual. O claro. sea, no podemos decir que es privativo de México, es Bien, todo Es a nivel Latinoamérica. mundial, ¿no? Sí. estamos en la recta final. Entonces vamos a ir Sí, quemando los últimos cartuchos. Un ejemplo dale. aquí, Ya Carlos. hablaste de armas, Víctor, cartuchos, híjole. Sí, no, sí, está Aquí, bien. aquí ya un ejemplo, siendo un poco más específico y directo, Carlos, aquí vemos una foto. Bien, antes que nada, antes de hacerte esta pregunta, para nuestros colegas que nos están escuchando, el doctor, el magíster Carlos Boschel, que ya leímos una semblanza profesional con 37 años de experiencia. Entonces ustedes pueden contactarlo a nuestro colega Carlos a través del email que presentamos casi al inicio de la charla. Él es especialista en una serie de temas que ya en el futuro seguiremos hablando con la oportunidad que nos brinde Carlos en materia de lavado de activos, de auditoría VAS, en materia de seguridad, en lo cual usted puede contactarlo al email, tanto a nivel personal como empresarial, incluso a nivel gubernamental. Entonces, él ha participado de diferentes foros a nivel internacional, no solamente en Colombia, sino en toda nuestra América. Y tenemos acá una foto. ¿Dónde es esa foto, Carlos? Esto es en la base de Guayaquil. Ah, en la base de Guayaquil. ¿Ah? Esa es la base de la Armada de Guayaquil. Estábamos formando era instructor del primer curso de poligrafistas de la Armada, Armada de la República del Ecuador. Personas de lo mejor que hay, estos muchachos que están ahí, como les decía yo a ellos, hace 21 años me hice poligrafista. Tuve la fortuna de ser del primer curso de poligrafistas formados en Colombia. Y miren lo paradójico, ¿no? Que siendo criminalístico, manejo la prueba y llegar a utilizar un polígrafo era contradictorio porque lo que se conocía en esa época era como la bolita de cristal a ver dónde usted encontraba. La realidad es que pasó el tiempo y les puedo dar con fe que realmente el polígrafo bien utilizado desde el punto de vista de la parte de la credibilidad a partir de la veracidad nos da la confianza a las personas. Entonces, ¿qué les tocó a estos hombres? Estos hombres se formaron para evaluar no solamente al personal de la Armada que está en este momento en Ecuador, sino a todas las personas aspirantes que van a entrar a la Armada buscando personas más confiables. Entonces, responsabilidad, Víctor, porque como les decía yo a ellos, ustedes hablan de nosotros, es decir, nosotros los docentes, los que llevamos, nosotros no hablamos por los títulos, no hablamos por los años, hablamos son por nuestros alumnos. O Lo que sea, ustedes muestren, demuestran cómo somos nosotros. Carlos, al doctor Carlos Enrique Pacheco lo podemos pasar por el polígrafo tranquilamente. Perfectamente. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, ya está. ¿Ah? Muy bien, ya se nos Yo está soy yendo el Angelito, tiempo, ¿no? se nos está escapando el tiempo. Hay muchos temas interesantes para tratar contigo en el futuro, en este año 2024, otra vez. Ibagué, aquí tenemos esto. Y vamos a pasar a estas fotos sensibles para que comente Liz, ¿no? Estas fotos sensibles solo para criterio formado, Liz. A ver, ahí, Liz. Ah, rico, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes comentar, Carlos?
Para mí Es, está excelente, ¿eh? ¿No? no, esto es delicioso, especialmente en nuestras costas colombianas. Colombia, que tiene dos costas, Caribe y Pacífica, y es increíble, pero el pescado aquí se puede realizar de 9 formas, así como tú lo ves de 9 formas distintas, y lo vas a encontrar en los restaurantes gourmet, como también lo puedes encontrar, aquí lo llamamos plazas de mercado, que es donde se reúnen para venderlo, y es de lo más delicioso que hay. Liz, ese es el viudo de Boca Chico, Liz. El viudo de Boca Chico. No. Oye, Este está, le hice la investigación, ¿ah? este está asado. El viudo es cocinado y trae otros elementos. Este es el viudo. Ese es el Este sí es el viudo. viudo. Pobrecito, va a estar flaco, ¿no? Ahí está. Acá Eh, tenemos otro. Ah, no, la lechona. Claro. La lechona, eso. Y lo que tú ves al lado izquierdo, que es como una masa, esa es la yaca. Y es precisamente hay algunas partes que usan la arepa, algo más pequeño, que es hecho en maíz también, que es como el insulso, lo llaman también en algunas otras regiones, es el choque, el cambio del sabor de la lechona. Ustedes ven en la parte de arriba ven la carne, el cuero. Hacer una lechona puede tardar 24 horas en los temas de la cocción. Delicioso. eh, Carlos, así Carlos, es. ya Oye, vimos que eres especialista en el tema de las armas. Ahora te hago la pregunta, ¿eres especialista en la cocina? Ah, no, yo sí soy, desde pequeño, te cuento que mi papá, militar, él decía siempre, usted tiene que aprender. Y él, cada vez que camine se va conmigo a aprender a hacer comida. Y hoy en día lo hago. Cada O vez sea que que, tengo, no o lo sea que digas, Carlos, ¿eh? Si No lo Liz digas. va a visitar, ella ya tiene planeado, ya más o ah, menos tiene una no, idea, dijo que va por un tema de laboral. O sea que si ella va a visitar allá Ibagué, tú puedes preparar ese tamal con los ojos perfecta, cerrados. perfectamente. Eso es una Es tradición acá. como la... Liz, ¿qué puedes decir, Liz? ¿Tienes el micrófono muteado? Sí, ¿Tienes está muteado el muteado. micrófono? Liz. Liz, Que sí me va a tener que hacer algo así, porque precisamente para el mes de febrero tengo programado ir a Colombia y voy a pasar allá. Y mira, nos ponemos de acuerdo, Carlos, de verdad, me encantaría conocer, pues mira, pues, por lo que se pudo ver en las fotos, veo que hay una mezcla de modernidad y la parte antigua. O sea, la verdad a mí me encanta conocer todos los lugares que tengan, historia y que tengan cosas modernas. Y la verdad, sí se ve así como que muy antojable ir, es como el a lechón al visitarte, ¿ah? horno, ¿verdad, Liz? ¿No? ¿Te parece el Mira, lechón al horno? lo de lechón, o sea, de la lechona, se parece mucho, a un platillo que tenemos nosotros acá en Yucatán. Y también el pescado, podemos decir que también, pues nosotros estamos rodeados de agua. Y sí, comemos muchísimo pescado. Y yo creo que hay muchas similitudes. Tengo muchos amigos colombianos que la verdad veo que sus costumbres e incluso me han dicho que hasta el clima es muy parecido el de allá con el de acá de Mérida. Claro. ¿Ese plato cuál es Carlos? Cuchuco, ese es cuchuco que puede ser Muy bien. de trigo o de cebada o de maíz perlado. El Y es un cuchuco. plato, y es un plato normalmente de la cocina cundi boyacense, de Cundinamarca y Boyacá. Entonces, delicioso. Y ese, Las achiras, las achiras también son típicas, especialmente de un departamento que es el Huila, que hace años era el Tolima, con el Huila era llamado el Tolima Grande. Y es un plato que tú comienzas, es una adicción, tú comienzas con una y puedes tener una bolsa y te puedes acabar una bolsa y no te das cuenta. Es uno de los
platos de exportación, o uno de los productos de exportación que Colombia lleva hace muchos años, que gusta mucho por el sabor que tiene, la forma de fabricación también, que también es un tema que es de ancestros, Bien, es Qué un tema rico. autóctono. bien. Vamos en esta recta final. Vamos a hacerte unas preguntas rápidas, directas, sencillas que contestas. Yo voy a hacer 5 y Liz también va a hacer 5. ¿Ya? Vamos a comenzar con algo sencillo. Colombia. Hermoso, mi terruño. Eh, corrupción. El peor cáncer que tiene nuestra sociedad. Seguridad. El todo, lo ideal, lo que estamos buscando. Futuro de Colombia. Ser uno de los países donde se pueda vivir con tranquilidad. Educación. Es la base para que tengamos una mejor sociedad. Liz, Me toca. te Familia. toca. Es el todo, es el todo. Por ellos Comida. es que nosotros estamos. Para la comida, toda. Es decir, no, es decir, hablar de plato especial, no, de todo, o sea, Todo. todo, todo. Armas. Herramienta para protegerme y proteger a los demás. Ciudad. ¿Cómo? Ciudad. Ciudad, Ciudad, Ci- ciudad. A ciudad. Ibagué. Ciudad. Ciudad es el lugar donde uno realmente desarrolla su vida. Ciudadano. Esa persona a la cual hay que cuidar, a la cual hay que servir. Bien, mi estimado Carlos, tienes Gracias. 3 minutos para enviar un mensaje a nuestra América sobre lo que tú consideres importante, que puede estar dirigido a la ciudadanía, puede estar dirigido a la familia, puede estar dirigida a los amigos. 3 minutos. Hay una frase que me gusta y es siempre alumno. Una frase de un amigo mío que me la trajo que llama José Luis. ¿Eso qué quiere decir? Que no interesa la edad que tengamos, siempre estamos nosotros en proceso de aprendizaje. Pero lo importante de aprender no es acumular, compartir. El ejemplo es importantísimo en todo lo que hacemos. Muy seguramente nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar. Buscamos en el tiempo equivocarnos menos. Una tarea muy importante llama servir. El que no sabe servir no sabe por qué vivir. Entonces, nosotros estamos dados es precisamente a servir. Otra parte muy importante, dejémonos de quejar y hagamos. Es importante que desde mi profesión, mi actividad, de mi actuación, así sea un grano, hagamos algo por tener un mundo mejor. También es una parte muy importante y es el poder realmente llevar siempre lo bueno, no lo malo. Es importante transformar el pensamiento de las personas. Tenemos que alejarnos de solamente ver lo malo y comenzar a ver las oportunidades que tenemos realmente como sociedad. Muy seguramente ahí estaremos dentro de un enfoque totalmente diferente. Yo siempre he creído que en las etapas de la vida uno sirve de forma distinta. Hace muchos años tenía un uniforme y con ese uniforme y a través de mis actuaciones le servía a una sociedad buscando una sociedad más segura. Hoy lo hago desde el escenario de la academia, es decir, de cómo poder transformar realmente vidas. Transformar una sola persona es, o sea, ustedes no saben qué es ver a las personas cómo van creciendo. Y esa es una tarea. No todo es dinero. ¿Esto qué significa? Que también nosotros tenemos que realmente poder llegar a la transformación de vidas. Yo creo que en ese escenario, y yo espero algún día cuando tenga que dejar este campo terrenal, poder dejar atrás personas que en algún momento diga, esta persona
hizo algo que me cambió. Y hacia allá es donde nosotros debemos buscar siempre lo que nosotros podamos desarrollar. Muy bien, vamos a leer, estamos modo galería, vamos a leer rápidamente los mensajes de nuestros participantes. Tenemos a nuestro colega Juan Carlos Hernández Domínguez de El Salvador. Dice: buen día, estimados amigos, feliz inicio del año 2024, bendiciones y éxitos a todos. Carlos Raúl Espín nos dice: buenas noches, Víctor, y saludos al doctor Carlos Alfonso Boschel desde Guayaquil, Ecuador. Juan Carlos Hernández también nos dice lo siguiente: en los países la seguridad social es de familia, más hijos, más compromisos y más necesidades de recursos para la manutención de cada individuo. Uno de los fenómenos que minan los valores personales es la escasez de recursos económicos de cada individuo. Por consiguiente, los estados ven el fenómeno de la corrupción y los antivalores como algo normal por no existir condiciones que den pauta a satisfacer las necesidades económicas de un segmento de la población. Mientras no exista un control demográfico y no existan medios de producción para crear riqueza, el fenómeno de la criminalidad, el fraude, la corrupción y el lavado de dinero será imposible de controlar. Saludos. Tenemos otro mensaje de, bien, Eduardo Rojas nos dice: sí escucho. Y otro mensaje de Juan Carlos nos dice: el asunto de la migración es simple, pero al mismo tiempo complejo. Una solución es abrir la frontera a todos los que estén interesados en ir a trabajar a los países, dándoles una licencia para trabajar y desplazarse en dicho país durante ese tiempo, con la limitante de trabajar 5 años y devolverse a su país para invertir el ingreso generado. Luego puede volver a ingresar cuando haya cesado los 5 años, con la condición que en dicho periodo no cree núcleo familiar en el país que otorga el ingreso legal. Bien, a nuestros colegas que están participando del programa, vamos a abrir las rondas de preguntas rápidas y directas. Por favor, las personas que quieran hacer unas preguntas, levanten la mano digital. La tengo Y ir levantada hace coordinando. rato, Víctor. La Bien, tengo tenemos a levantada. Gabriel. Gabriel, ¿tienes una pregunta para Carlos? Sí, de acuerdo a la conferencia, al tema de la conferencia que trabajamos, lavado de activos y todo este tipo de situaciones, a mí se me hace que el cuento del lavado de activos es una consecuencia a la causa que es el narcotráfico. ¿Qué opina el profesor sobre la legalización de la coca a nivel mundial? Mi estimado Gabriel, yo creo que el tema de la droga lo han tratado de llevar a escenarios, a escenarios parecidos a la época de la prohibición del alcohol. Y entonces decían: venga, pero cuando se legalizó el alcohol, digamos que se terminaron muchos de los problemas delincuenciales. ¿Por qué no hacemos lo de la droga? El problema de la droga, como tú lo estabas diciendo, es que la droga se convirtió en una fuente de financiación de muchos delitos. Por eso hablamos que es un multicrimen. Entonces, el decir: vamos a legalizar la droga, vamos a que el Estado en este momento controle dónde se cultiva, cómo se va a producir, dónde se va a vender, entonces eso significa que desapareció el problema de narcotráfico. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque inmediatamente, así como pasa con el contrabando, que en este momento tenemos mercancía legal que debe cumplir con unos controles, siempre existirán en este momento economías subterráneas o criminales que van a continuar con esa labor. Ahora, este no es un desarrollo de un solo país. Colombia, hemos escuchado, y no solamente Colombia, en varios países a nivel Latinoamérica,
se ha escuchado hablar de la legalización. Ya han comenzado, por ejemplo, con el tema de la marihuana, ¿sí? Una planta que, entre comillas, natural, y el procesamiento es distinto a una droga que es, por ejemplo, de carácter química, como es la cocaína, a partir de la base de la hoja de coca, o a partir, por ejemplo, del opio, que sacan precisamente otro tipo de elementos. Y ahora que tenemos el tema de las drogas sintéticas. Entonces, esto lleva a que realmente esto no puede ser un escenario de un solo país. ¿A qué lo llevo desde el punto de vista normativo también, mi estimado Gabriel? Que así como se creó esa convención en 1989 para la lucha contra la droga, tendría que volverse a ver una unificación mundial de todos esos países que se han adherido para poder llegar a decir, en este momento vamos a abrir un escenario para que se pueda legalizar el tema de la droga. Entonces, yo no lo veo realmente, Gabriel, en un Sí. escenario próximo, bajo estas rentas criminales, una opción para poder realmente acabar con un problema del narcotráfico. Es que el problema del narcotráfico no es solamente vender drogas, es todo lo que se desprende desde ahí. Ahora, que un país decida, yo no voy a polemizar y vamos a legalizar. Una cosa es legalizar, entre comillas, el uso de ciertas plantas, por ejemplo, lo que está sucediendo en nuestro país con la marihuana, que se utilizan derivados de la marihuana, que otra cosa es, vamos a vender en este momento la dosis de cocaína o el Estado se la entregue a otro. Hay un riesgo muy alto que se señale internacionalmente un Estado como un Estado desde el punto de vista propiciador de los temas de narcotráfico. Volvemos a la misma historia. Se ha hablado, mire que en Suiza tenemos en este momento una polémica muy grande porque hay una parte de políticos que creen o quieren que en este momento se entreguen dosis de cocaína a las personas que en este momento son adictas, controladas, y hay una parte de la sociedad que no lo da. O sea, a pesar de que es una sociedad avanzada, allá todavía hay resistencia, por ejemplo, con este tipo de cosas. Conclusión, Gabriel, ¿estoy de acuerdo o no con la legalización? La respuesta es no. No estamos en No condiciones es. actualmente para poderlo hacer. Muy bien, para Estoy de cerrar el acuerdo. programa, Carlos. Carlos tiene una Mira, pregunta que sea directa y clara. Igualmente, Carlos, porque ok, estamos, ya estamos en los minutos. sí. Eh, Carlos Tocayo, ¿no? Que siempre me robo todo lo que tú mandas, ¿no? ¿Ah? ¿Qué opinas del aborto? ¿Tiene qué? Del aborto. Puta, lo Ah, pone no. complicado, ¿ah? Lo complica. A ver, Carlos. No me complica. Mira que yo sí creo que hablar de acabar con una vida, la vida no se da desde el punto de vista legal. Ah, el menor nacido vivo, porque nació, respiró, entonces legalmente en este momento se puede considerar que es una vida. La vida se gesta y la vida se desarrolla. Como lo quieran ver las personas en los temas de interrupción, que hay otros escenarios, que es por lo menos la interrupción donde en este momento la vida de ese feto con el de la madre pueden estar en riesgo y realmente no se pueden desarrollar. La segunda es que realmente la persona o el feto venga con problemas y en este momento no se pueda dar. Es decir, médicamente no hay viabilidad para poderlo hacer y hay que salvar en este momento tomar decisión. Y les cuento, personalmente me ha tocado tomar decisiones desde ese punto de vista. Pero decir que en este momento yo voy, me embarazo y mañana sencillamente lo saco porque eso es un derecho sobre mi cuerpo y poderlo hacer, no estoy de acuerdo. O sea, usted tiene que ser consciente cuál es la consecuencia de sus actos y a partir de ahí cuáles son las consecuencias de lo que usted va a desarrollar. Entonces, podrán llamarme retrógrado y todo el cuento de la historia, pero la vida no se acaba simplemente por un derecho que yo tengo sobre el cuerpo, porque al final fue consecuencia de un acto que yo realicé. Bien, bien, para cerrar el programa, Liz, tu mensaje de despedida. Bueno, pues Carlos, yo te quiero agradecer muchísimo. A mí en particular este tema me apasiona
y la verdad sí siento que hay mucho por hacer y tu aportación el día de hoy para mí fue invaluable. Muchas gracias, de verdad, y espera noticias mías porque sí voy a Colombia. Aquí con gusto, con todo el gusto, te esperamos. Ok, y luego traes Gracias. algo, ¿no? Liz, ¿no? Ah, Carlitos, tu mensaje. pero, ¿de quién hablas? ¿El mío? Tu mensaje de Sí. despedida. Ah, Es que no. usted es Mira, parte de Carlos, aquí del... Carlos, mira, la verdad, pienso igual que tú, ¿no? Excelente en todos los aspectos que tocaste, ¿no? Sí. Yo siempre leo lo que publicas en las redes y la verdad, yo coincido completamente contigo, ¿eh? ¿Sí? Tenemos que luchar, aunque sea con un granito de arena, pero hay que luchar, ¿no? ¿Sí? Y pues nadie mejor que tú, y Liz, que es una gran amiga, porque pues yo quiero mucho a su mami, es mi maestra, pero además es como una mamá también para mí, ¿no? ¿Sí? Entonces, Carlos, la verdad, excelente, ¿no? ¿Sí? Gracias. Bien, mi estimado Carlos, te Yo quiero, agradezco. perdón, Sí, sí. perdón, Víctor. Yo no quiero dejar esto aquí cerrando solamente. Quiero recordar, y esto es un homenaje para María Janet, para Maja. Sí. Ella fue la que realmente me permitió la entrada a ustedes. Como te decía, para mí no es fácil entrar en un mundo de contadores. Cuando no soy contador, mi esposa, que es contadora, digamos que para mí el mundo no es distinto, pero ella fue la que me permitió la entrada para poderlos acompañar. Un homenaje para ella. Así Y es. yo la he tenido aquí desde que comenzó todo esto la he tenido acá. Hay otra parte que también la primera persona que me dio también la entrada fue Luis Antonio Hernández, aquí en Colombia, que me llevó a su clase con sus contadores, con los alumnos de contaduría y comenzar a hablar. Y me enseñaron que el contador no solamente aprende contaduría, y los administradores y los criminalísticos no solamente aprendemos. Todos en algún momento tenemos que hacer o tenemos que hacer una simbiosis de todo lo que nosotros sabemos para poder realmente ser más integrales y poder desarrollar nuestra tarea. Era eso, Víctor. Bien. Así es, Carlos. Y es que hay muchos temas que manejas que están relacionados con el área administrativa, con el área empresarial. Y que espero, un ejemplo, tenemos la próxima semana. Mañana tenemos un tema importante que tiene que ver con las NIA. La próxima semana tú estás invitado al tema de lavado de activos. Creo que te envié el mensaje. Están invitados con otros profesionales relacionados al lavado de activos, donde, Carlos, te hago ya la invitación anticipada para todo este 2024, de estos temas importantes que tú conoces para poder compartir con los profesionales. El tema de la materia de seguridad, el tema de esto de la auditoría VAS, el tema de las ISO, que realmente muchos de nosotros somos ignorantes en estos temas de seguridad y nos compete conocer. Vamos a ir abordando dentro de todo este trayecto, Carlos. ¿Te parece bien? Perfecto, gracias y lo acepto. Claro que sí, Bien. con gusto. A todos nuestros colegas que han participado esta noche y que han tenido la paciencia de mantenerse sintonizados hasta las 9:13, que ya estamos cerrando este programa, les damos las gracias. Nos vemos el día de mañana con la revisión de la NIA 200. Que tengan un feliz año 2024 y bendiciones a todos ustedes. Carlos, nuevamente, gracias por tu participación, por estar en el programa. Mi estimado Carlos Enrique Pacheco, igualmente. A nuestra colega Liz Ibarra, gracias Liz. Yo sé que has tenido que dejar a tu familia a un lado por estar ahorita conectada en el programa. Juan Carlos, Un ¿verdad? placer. ¿No? Y a todos Está Juan ustedes. Carlos. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Bye bye. Dios Muchas los bendiga. gracias. Buenas Hasta noches luego. y feliz año. Igualmente, ¿eh?